de que nosotros tenemos un Dios muy, pero muy grande. Y que no importa cuál sea nuestro problema, cuál sea nuestra adversidad, qué situación estemos pasando, cómo nos encontremos ahora mismo, Dios tiene el poder para ayudarnos. Dios tiene el poder para hacer milagros y tiene la fuerza para fortalecernos. Entonces, miren, en la Biblia encontramos una mujer que la Biblia dice que ya se había gastado todo lo que ella tenía y no había podido encontrar la sanidad de su cuerpo. Y oyó de la fama de Jesús. Usted va a decir, hermano, entonces sí se vale la fama dentro del cristianismo. Yo pienso que sí es importante. Y es bueno pedirle a Dios que en medio de todo nos ayude, ¿verdad? Porque dice que oyó de la fama de Jesús y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. No solo dijo, seré sana, seré salva. Y fíjese que es tremendo porque el Señor sintió, dice la Biblia, que poder había salido de él. Entonces aquí es donde nosotros debemos de entender este versículo. Por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces hay cosas que debemos de entender. Esta mujer sabía que el Señor es una fortaleza, pero también sabía que cuando las fuerzas se pierden, en Él encontramos la fuerza para levantarnos. Entonces por eso es que este versículo habla de esta forma, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quiere decir que el Señor tiene un poder de señorío grandísimo. Entonces ahora lo que tenemos nosotros es entender en quién hemos creído. Dice la Biblia que Él es la fortaleza de los siglos. Entonces, hermanos, ya viendo esto, nosotros podemos decir, Señor, nosotros necesitamos aprender a conocerte. Miren, hermanos, es triste, pero muchas veces, aunque somos cristianos, no conocemos bien al Señor. Muchas veces nosotros nos apegamos a una religión y uno dice, yo no soy religioso, pero parece que así estuviéramos. Y entonces cuando nosotros empezamos a conocer al Señor y a conocer su fortaleza, nosotros decimos, Dios mío, fíjese que está escrito en la Biblia proféticamente que en estos tiempos finales Cristo va a venir a la tierra. Y cuando Él venga lo van a estar esperando los grandes ejércitos de la tierra, porque el diablo los va a engañar de tal forma que les va a decir que van a ser invadidos por ejércitos extraterrestres. Pero no va a ser así, va a ser el Señor que va a venir con sus decenas de millares de ángeles. Y entonces mire, cuando Él venga, ellos van a pensar que tienen armas muy sofisticadas para poder derribarlo y no dejarlo descender a la tierra. Pero dice la Biblia que el Señor los destruirá con el poder de su boca. Entonces miren, hermanos, es tan tremendo oír eso. ¿Con qué los va a destruir el Señor? Híjole, la boca tiene un poder grande, ¿verdad? Mire, si usted es una persona que tiene temor de Dios, va a cuidar que su boca no se abra para cualquier cosa, para decir maldiciones, para hablar palabras sucias. Se va a cuidar de todo eso y le decía al Señor, Señor, no permitas que mi boca hable cosas que no deba. Por eso se ha fijado que la Biblia dice que cuando nuestra boca se abra para bendecir, dice, y no para maldecir, dice. Entonces, cuando nosotros entendemos que abrir la boca con poder de bendición es establecer una fortaleza en la vida de las personas. Entonces es ahí donde ahora nosotros tenemos que decir, Señor, nos has dado un poder grande en la boca. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que en la boca está el poder de la vida, dice, y está el poder de la muerte. Hijo, le va a decir usted, hijo,
Puede uno matar con la boca, hermano. Pero dice esto la Biblia: de una fuente no pueden salir dos clases de aguas. Aguas dulces y aguas amargas. Entonces aquí es donde vamos entendiendo que nosotros, por eso es que este versículo, mire, me gusta más ahorita, que aunque lo estoy predicando, porque uno predica entiende más. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quiere decir que hay que concretarnos en una visión de decir: Señor, pero si tú me has dado grandes cosas, entonces me voy a sujetar, aunque me cueste, me voy a sujetar a que seas tú en mi vida, el que tomes el control y el dominio de mi vida, para que cuando yo hable, Señor, hable de parte tuya. Para que cuando yo hable, Señor, pasen grandes cosas, acontezcan milagros, Señor, se dé vida al que está necesitado. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender: Señor, si nos fortalecemos en ti y en el poder de tu fuerza, podemos hacer grandes cosas. Grandes cosas. No cosas pequeñas, cosas grandes. Entonces, mire, bueno, cuando nosotros vemos esto, entonces quiere decir que estar dentro de una fortaleza y tener el poder del Señor son dos cosas diferentes, pero muy buenas. Mire, aunque el diablo trate de acechar contra nosotros, ¿qué dice la Biblia? Caerán a tu lado 1000, dice, y 10,000 a tu diestra. Así dice: mas a ti no llegarán. Eso quiere decir que Dios, dentro de su grande poder, nos ha investido de poder, para que no cualquiera que porque no le caigamos bien nos quiera maldecir, nos quiera enfermar, nos quiera destruir. No, porque nosotros estamos investidos de poder. Entonces eso es una protección que Dios nos da. Mire, usted ya no tiene necesidad de traer la pata de conejo, le aviso. Ya no tiene necesidad de traer amuletos. Ya no tiene necesidad de que para que tenga un negocio tire agua en el negocio para que la mala suerte se vaya. Ya no tiene necesidad de poner ajos en la puerta de su casa. Ya no tiene necesidad de manejar manojos de ajos, ¿verdad, hermano? Lo que usted ahora necesita es entender. Quiere decir que en la fortaleza necesitamos buen entendimiento. Necesitamos entender que Dios nos ha dado un poder muy grande, grandioso el poder que Dios nos ha dado, y una fuerza grandísima. Hermanos, uno se asombra cuando uno ve lo que Dios ha puesto en las manos de uno, en la boca de uno. Fíjese qué grande es Dios. Bueno, ahora entonces mire, esta palabra, hermanos, fuerza, en el hebreo se dice koash, que significa fortaleza, significa poder, significa fuerza, significa capacidad y aptitud. Entonces quiere decir que, hermanos, Dios nos ha dado un poder de fuerza con una capacidad muy grande. A esa palabra, fíjense que si yo me voy a buscar en el griego esta palabra capacidad, voy a encontrar otra palabra que se dice dunamis, que es poder que capacita. Entonces quiere decir que cuando Dios nos envía a una misión, Dios nos da esta fuerza koash, pero también nos da el poder dunamis, y nos da un poder que se llama croata, creo, algo así va la palabra. Y mira, hermano, entonces uno dice: Señor, ¿cuánto tú nos has dado? Ahora el asunto está que nosotros entendamos cuán grandes cosas Dios nos ha dado. Ese es el asunto. Aquí ya es cosa de entendimiento. Pero fíjese, capacidad y aptitud quiere decir que nuestras aptitudes vienen a ser unas aptitudes poderosas en Dios. Bueno, eso es en el hebreo. Ahora, en el griego iskus, relacionado con isco y eco, tener, retener, que significa sostener. Retener denota capacidad, fuerza, poder, virtud. Entonces, cuando el Señor dijo
que alguien lo había tocado, dijo, porque ha salido virtud de mí, dijo. Entonces miren, hermano, entonces aquí son de la mujer, al ver que el Señor tomó esta actitud, la mujer dijo, Señor, yo te he tocado. Y le empezó a testificar lo que pasaba en su vida. Muchas veces Dios hace cosas grandes en nosotros y no testificamos, hermano. No contamos lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Se acuerda usted que Nabucodonosor, mire, dígame usted, ¿tiene poder Dios? Sí. Nabucodonosor era un rey que al ver el poderío que Dios le había dado, pero no lo reconoció de Dios, sino que lo reconoció de la fuerza de su majestad. Él dijo, esta es la gran Babilonia que he construido con la fuerza de mi majestad. Cuando dijo eso, Dios le cambió la mentalidad y lo aventó a vivir como animal. Dice la Biblia que le salió pelo como animal, pezuña como animal. Y él dijo, hasta que yo, Nabucodonosor, dijo, entendí, dijo, que Dios es el que tiene el poder en los cielos, dijo, y en la tierra, dice. Entonces él entendió, quiere decir, hermanos, que muchas veces nosotros nos hacemos los desentendidos, pero Dios nos ha dado entendimiento. Entonces él dijo, es necesario, dijo Nabucodonosor, que yo testifique las grandes señales que el Altísimo Dios ha hecho conmigo. Reconoció el poder de Dios, reconoció la grandeza de Dios, pero dijo, es necesario que yo lo testifique, que yo cuente qué ha hecho Dios conmigo. Ay, hermano, si mire, la Biblia, yo he estado investigando mucho sobre señales del fin y habla de varias bestias. Ya ve que cuando alguien se porta mal le dicen, es que tú eres bien bestia, ¿verdad? Pero se lo dicen en el sentido de que es una persona que no quiere entender y que vive de una manera muy soberbia, muy altanera. Entonces, o que hace cosas muy malas también, es despiadado. Entonces, cuando la Biblia le da ese nombre de bestia a una persona, es que quiere decir que es desalmada y es muy mala. Entonces, hermanos, está escrito que se levantarán unas bestias las cuales saldrán del mar, dice la Biblia, y harán grandes cosas en la tierra, y tanto dice que va a pedir que le hagan culto y la adoren. Entonces miren, hermanos, cuando uno no reconoce que en Dios hay una fortaleza y hay un poderío, uno puede vivir como un animal, dándose aires de grandeza en uno mismo, creyéndose uno la gran cosa. Somos gran cosa cuando reconocemos a Dios. Si no reconocemos a Dios, estamos actuando como un animal irracional, sin entendimiento. Entonces, por eso es importante que nosotros lleguemos a un punto de entendimiento, de conocimiento y de razón. Y decir, Señor, realmente nosotros necesitamos razonar. Y por eso el Señor dice, venid y estemos a cuentas. ¿Pero por qué, hermano? Porque el Señor quiere hacernos entender que Él es el que tiene todo el poder, toda la fuerza, y que nosotros lo que tenemos que hacer es aprender. Por eso dice el apóstol Pedro, que aprendamos, dice, humillaos pues, dice el apóstol Pedro, bajo la poderosa mano de Dios, dice, para que cuando fuere tiempo Él los exalte, dice. Entonces quiere decir que nosotros no tenemos que levantarnos, tiene que ser Dios el que nos levante, el que nos exalte y el que dé a conocer su poder en nuestras vidas. Amén. Bueno, entonces mire, en Jueces 6:14 la Biblia habla de un personaje, hermanos. Quiero leérselo, dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo, le dice Dios. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Mire, primero, Dios le está hablando a Gedeón y le está diciendo que vaya y que salve a su pueblo con esa fuerza que él tiene. Entonces él empieza a ver su personalidad y a decir, es que, Señor, mira, tú me estás diciendo que yo vaya y salve a Israel,
Pero mire cómo se empieza a menospreciar. ¿Con qué salvaré yo a Israel? Aquí que mi familia, ¿qué dijo? Son los más ricos de Cuernavaca. Así dijo. Son los más pobres de Manasés. ¿Y por qué tuvo que sacar eso? Eso no estaba él reconociendo la grandeza y la fuerza de Dios, sino que él estaba sacando las debilidades de su familia. En lugar de decir, Señor, pero es que no voy en mi fuerza ni en la fuerza de mi familia, voy en tu fuerza. Por eso el Señor le dijo, ve con esta fuerza. Pero mi familia es la más pobre de Manasés, le dice. ¿Y qué más le dijo? ¿Qué dijo que era él? El menor. Y yo el menor de la casa de mi padre. Fíjense, hermanos, que él estaba desvirtuando el plan de Dios. En lugar de que él dijera, pues si Dios está conmigo, pues ¿quién contra mí, verdad? Si voy con el Señor, pues voy a tener unas victorias grandes. Voy a poder decir, Dios es grande, voy a conocer su poder, voy a conocer su fuerza. Pero no, empezó a sacar los defectos de la familia. Hermanos, ¿cuántas veces le pasa a uno que Dios le está diciendo a uno, hija mía, le está diciendo a usted, yo estoy contigo para ayudarte, para sacarte adelante? No habrá quien te podrá hacer frente en los días de tu vida. Y al varón le dice lo mismo. El asunto es que empieza a decir, Señor, pero mira, es que la gente cómo se ha puesto. Señor, mira, pues cuántos problemas tengo. Señor, tal vez yo no soy el indicado, Señor, o la indicada, no. Y el Señor dice, si yo ya tracé el plan, si yo ya dije que tú vas y tú lo vas a hacer. Mire, hermano, como que el Señor lo mande a orar por un enfermo o por un endemoniado. Y que usted diga, ay, si yo nunca he orado por un endemoniado. Ese cuando me mire con la pura mirada me va a desarmar. Oye, hermano, qué tremendo es, pero ¿sabe usted que si uno empieza a ver sus fuerzas para todo lo que hay que hacer y no empieza a ver la fuerza y el poderío de Dios, uno va a terminar frustrado y derrotado y va a terminar justificando los defectos de la familia, cuando no debe de ser así? Debemos decir, Señor, si tú me estás enviando, es porque tú ya sabes lo que vas a hacer. Mire, hermano, una vez el Señor me envió a mí como a las 12 de la noche a la casa de un hermano que había caído. Y me dijo, ve, porque el diablo ya visitó la casa de este hermano. Y yo fui, hermano. Y cuando yo llego, había un fulano adentro. El asunto es que cuando yo le empiezo a hablar de Cristo, se manifiesta el demonio ahí, hermano. Y lo más tremendo es que agarró un cuchillo. Y yo, Dios mío, yo no le voy a decir que, sí, Señor, yo soy bien valiente, Señor. Ahorita le doy un derechazo, pero de esos de estilo Mike Tyson, y lo noqueo, Señor. ¿Cuál lo noqueo, hermano? ¿Qué cree que me pasó? ¿Usted cree que yo estaba así bien valientón? No, yo empecé, dije, Señor, aquí correr no puedo. No debo. Tal vez sí puedo, pero no debo. Porque si tú me trajiste a una misión, es porque tú vas a hacer algo. Entonces, ¿sabe qué hice yo? Cuando el tipo venía con el cuchillo en la mano, hermano, yo levanté mis manos. Y no voy a decir usted, ¿y no tuvo miedo, pastor? Esa pregunta ni se pregunta, hermano. Si uno dice que uno es bien valiente, no es cierto. Hay un cierto miedo en la carne de uno. Pero uno no tiene que dar a conocer que hay miedo. Yo levanté mis manos y dije, en el nombre de Jesús, y empecé a hablar en lenguas. Y nunca cerré los ojos. Eso es algo que usted nunca debe de hacer. Y usted empieza, ay, sí, Señor, y se escondan los ojos cerrados. No. Se tiene que levantar sus manos. Levanté mis manos y empecé a hablar en lenguas. Y a verlo fijamente. Mire, hermano, ahí donde está el tripié llegó él. Y ahí se desparramó. ¡Pam! Cayó. Y yo dije, Dios, gracias. Y empecé a ministrar. Entonces aquí llegamos a una situación. ¿Por qué uno pierde su fuerza? ¿No le pasa que a veces usted siente que ya no tiene fuerzas? Que ya no puede con alguna situación.
y se quiere dar por vencida o por vencido. Y el Señor dice: no tengas miedo, no te acobardes, yo estoy contigo, yo soy tu ayudador, yo soy tu fortaleza, yo soy tu pronto auxilio, no tengas temor. Mira, hermano, cuando uno oye eso, ay, Señor, qué bonito. No empecemos a decir: Señor, yo soy esto, mi familia es esto y yo soy esto, yo soy el más pequeño de toda la familia. Como que el Señor hubiera dicho: híjole, con los que cuento. ¿Qué dirá el Señor cuando nos oye, hermanos? Ahorita le voy a quitar esa cobardía que tiene, ahorita le voy a quitar ese miedo. ¿Cómo dice la Biblia? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, dice, y de dominio propio. Mira, hermano, eso lo fortalece a uno. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Di: ¿qué te ha dado Dios? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué más le ha dado Dios? Poder y fuerza, dominio propio. Bueno, entonces no saquemos nuestros defectos, porque Dios ya sabe que estamos llenos de defectos, hermanos. Dios ya sabe que somos personas con problemas. Pero Él lo que quiere es mostrar su poder en nuestras vidas, para que nuestra vida se vaya fortaleciendo en Él. Por eso, como dice el versículo que leímos: fortaleceos en el Señor. ¿Y en qué más? Y en el poder de su fuerza. No es en ti, ni es en mí. Mire, hermanos, si estamos aquí es por la grande misericordia de Dios. Es porque Dios ha sido bueno con nosotros. Entonces ahí es donde debemos de entender nosotros. Entonces, ¿en quién no va? ¿En mí o no me fortalezco? Yo me fortalezco en el Señor. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Señor, no tengo por qué sacar peros, como otro personaje que sacó defectos cuando Dios lo enviaba. Cuando Dios te dice: ve a algún lugar, ¿qué dices? Tengo mucho trabajo, Señor. Mira nada más el cerro de ropa sucia que tengo. Como que Dios le estuviera preguntando si ya lavó o no lavó, hermano. Señor, si ni he comido, yo si no como me pongo de malas. Dios no le está preguntando, hermanos, eso. Dios le está dando una orden. ¿Sabe usted que cuando el Señor lo envía a uno, le está dando una orden? Y no le está diciendo: podrás hacer esto. Ah, no, Señor, mira, estoy bien ocupado. Ah, no, Señor, tengo muchos problemas. Ay, Señor, acabo de salir de una enfermedad. El Señor no está preguntando eso. El Señor lo que quiere es que usted le diga: Señor, heme aquí. ¿Qué quieres que haga? Mire, qué bonito cuando uno contesta así. Ahora mire, Moisés fue uno que le dijo a Dios: Señor, envía al que has de enviar, le dijo. Él se estaba echando para atrás. Y ya Dios le había demostrado su poder, si se acuerdan. Le dijo: ¿qué tienes en la mano? Una vara, tírala por tierra, le dijo. Y él huía de ella. Entonces, él ya había visto el poder de Dios. Ahora él le dice a Dios: envía al que has de enviar. No, le dice: tú vas a ir. Señor, le dice: pero mira, ¿qué hizo? Oh, sí, yo era un gran arquitecto allá en Egipto, Señor. Yo era un gran guerrero. ¿Cuál, hermano? Nada de eso le dijo a Dios, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Señor, mira, para empezar, yo soy tartamudo. Envía a alguien que haya estudiado oratoria y se exprese bonito. No le dijo: a ti te quiero enviar. Mira, hermano, cuando Dios quiere mostrar su poder, Dios escoge al que Él quiere. Amén. Y no le está preguntando si usted es tartamudo, si usted es miedoso, si usted le da por ahí un tip de vez en cuando que le hace así, va, y dice usted: este jugador de fútbol o qué, que anda entrenando cómo cabecear o qué. No. Y va a decir: Señor, si me ven con ese defecto, menos me van a oír. No, hermano, Dios no está esperando eso. Dios lo que está esperando es que le digamos: Señor, envíame con tu poder.
Envíame con tu fuerza, Señor, y que tu mano poderosa se manifieste. Es lo que Dios espera. Entonces, miren, ¿por qué se pierde la fuerza, hermano? Porque uno saca muchos defectos, uno saca muchos problemas. A saber si usted no le dirá a Dios: yo no voy porque el pastor no va también, Señor. Yo no lo hago porque el pastor tampoco no lo hace, Señor. Envía al pastor, Señor. Mira, hermano, uno dándole órdenes a Dios, ¿verdad, hermano? Qué tremendo cuando uno lo que tiene que hacer es prestar atención y obedecer. Por eso es que se pierde la fuerza, porque nosotros no queremos hacer aquello para lo cual Dios nos preparó ya. Que yo le dijera a usted, o que el Señor le dijera: ve a tu lugar, voy a salvar una familia completa, son como 30 de familia, y voy a manifestar ahí mi poder. Y usted diga: Señor, envía al pastor, Señor, envía a un anciano en la iglesia, o a un diácono. No, dice el Señor: yo quiero enviarte a ti. Señor, pero mira, si a mí me cuesta hablar bien, no importa, yo te voy a usar. Yo voy a llenar tu boca, dice el Señor. Entonces, ahora miren, ¿por qué se pierde la fuerza? Jueces 16, verso 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Mire, el hombre que Dios había preparado desde el vientre de su madre, hermano. ¿Sabía usted que a Sansón Dios lo escogió desde el vientre de su madre? Dijo: no beberás sidra. Desde el vientre lo santificó, hermanos. Le dio camino desde el vientre. Oiga, qué bonito, ¿verdad? Que uno oiga eso y dice: Señor, ¿pasaría así conmigo? Desde el vientre Dios lo santificó. Desde el vientre Dios le dio estatutos, le dio mandamientos, le dio preceptos, le dio enseñanzas, hermano. Y hasta dijo que no iba a pasar navaja sobre su cabeza. Porque, hermanos, Dios hacía que el poder del Espíritu viniera sobre él, sobre su cabeza, y él adquirió una fuerza terrible que una vez mató a 1000 hermanos con la quijada de un burro. ¿Se imaginan? ¡Qué fuerza la que recibía! Entonces, ¿pero qué pasó con él? ¿Por qué perdió su fuerza? Esta es la situación. Muchas veces Dios nos quiere fortalecer, Dios nos quiere llenar de su poder, Dios nos quiere dar la capacidad para hacer las cosas, Dios quiere derramar su poder sobre nosotros y su fuerza, pero nosotros, hermanos, todavía como que no estamos bien convertidos, ¿verdad? Como que todavía estamos muy en el mundo, muy materializados. Y entonces el Señor dice: yo quiero usar. Ay, Señor, dame tiempo. Si yo tiempo para ganar más dinero quiero, Señor. Sí, qué bueno que el culto empezara a las 8:30 de la noche y terminara a las 9. Con media hora es suficiente. Fíjense, hermanos, que cuando el ser humano está materializado, ve la vida de esa forma, no ve la vida como la ve Dios. Por eso, como dice la Biblia, dice: dame, hijo mío, tu corazón, dice, y miren tus ojos, dice, por mis caminos. Muchas veces nosotros no miramos ni pensamos como piensa Dios. Nosotros, hermanos, si Dios nos deja nuestra voluntad, nos echamos a perder, pero bien feo, y agarramos caminos que no son los caminos de Dios, y empezamos a hacer cosas que no son las cosas de Dios. Entonces, mire, por eso Dios, cuando llama, prepara, capacita, hermano, y hasta desde el vientre lo capacita a uno. Mire qué tremendo es eso. Qué bonito que hayan madres consagradas que cuando ya sienten que el estómago ya está así, ya no da más: este es tu siervo, o esta es tu sierva. Mis hijos no son para que le sirvan al diablo, mis hijos son para que te sirvan a ti, Señor. Los consagro desde el vientre, los dedico a ti, Señor, te los entrego, Padre. Y claro, uno también tiene que orar, darles un buen ejemplo y testimonio. Eso es importante. Y que cuando Dios los use, no se encuentren una Dalila por ahí que también les corte la trenza, ¿verdad? Porque a veces llegan Dalilas a la iglesia. Qué terrible, ¿verdad, hermanos? Que la obra de Dios sea obstaculizada, porque a veces somos muy carnales.
A veces hacemos lo que se nos antoja y no lo que Dios nos está mandando a hacer. Mire, es importante que si nosotros queremos ver la gloria de Dios sobre nosotros, hay una gloria en la Biblia que se le llama la gloria Kabod, que es una gloria de poder. Entonces, hermanos, cuando esa gloria viene sobre nosotros, nosotros empezamos a decir: Dios es real, Dios es real, Dios vive, Dios es todopoderoso. Amén. Y cuando usted viene al culto, no está callado ni callada, sino que usted está aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque usted está declarando: Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es maravilloso. ¿Por qué, hermano? Porque está viendo su poder y su gloria. Entonces, mire qué importante es eso. Cada vez que vemos que Dios nos va cambiando, nos va haciendo diferentes, nos va moldeando, nos va haciendo a la forma de Él, decimos: híjole, para que alguien haga eso, solo alguien que sea muy poderoso. Dios es el todopoderoso, el fuerte y glorioso es Dios. Es cuando sentimos los cambios, decimos: mire, yo ahí donde nos tocó vivir, como dijo acá mujer, aquí nos tocó vivir, hermanos, a veces yo iba caminando y diciendo: Señor, no cabe duda que me cambiaste, Padre. No cabe duda que soy una nueva criatura, Señor. No cabe duda que lo hiciste, Señor. ¿Por qué, hermano? Porque uno se ha conocido como ha sido uno en la vida. Y cuando uno ve como Dios lo moldea a uno, no dice: solo el Todopoderoso pudo hacer esto, nadie más. Por eso es que cuando tú vienes aquí, mira, entrégate a Dios y dile: Señor, yo no sé hablar mucho, ni sé orar mucho, pero sí te pido, yo me entrego, tú hazme como tú quieras, moldéame como tú quieras. Si necesito cambios, tú haz los cambios, porque yo no puedo cambiar, Señor. Ay, hermano, qué grande es el poder de la fuerza de Dios, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando era niño, cómo me provocaban en la escuela, hermano. Decía: hoy sí ya me voy a portar bien, decía yo. Sí, aquí. Y llegaba un niño y ¡pah! Me pegaba con unos bostonianos en las espinillas, hermano. Ay, le decía yo: cálmate, no hagas eso. Y ¡pah! La otra. Yo: ay, si ya me quiero portar bien. Y ¡pah! Otra. Ya te dije que te portes bien. Ya lo tenía en el suelo, hermano, dándole. Y yo decía: Señor, me quiero portar bien, pero no puedo. Y era un niño, ¿se imagina? Imagina, hermano, si Dios no nos cambiara, ¿cómo seríamos nosotros? Ya no seríamos la tercera bestia, porque ya hay primera, segunda y tercera. Seríamos la cuarta, la quinta bestia, ¿verdad, hermano? Qué terrible que le digan así a uno, hermanos, porque es salvaje. No está uno formado a la manera de Dios. Entonces ahí es donde uno dice: Dios tiene poder para cambiarnos. ¿Usted cree que Dios tiene poder para cambiar su vida? Dios es todopoderoso, hermano. Pero ¿por qué perdemos la fuerza? Si Dios ya nos dio poder, ¿por qué perdemos la fuerza? Porque cometemos el error de declararle los secretos de Dios a nuestros enemigos. ¿Cómo es que puedo hacer para que pierdas tu fuerza? ¿Cómo le puedo hacer? Siempre la mujer preguntándole: ¿cómo le puedo hacer para que pierda la fuerza? Y él se burlaba de ella, hasta que llegó el día que Sansón cometió un error y le dijo dónde consistía, dónde estaba su fuerza. Es como que le digan a uno: oye, hermano, ¿dónde está tu fuerza? ¿Dónde está tu fuerza? ¿Te has dado cuenta dónde está tu fuerza? O ya no sientes que haya fuerza en ninguna área de tu vida, te sientes muy débil, los problemas te han golpeado muy fuerte y no sabes cómo adquirir fuerza. Fíjense, hermanos, que cuando la Biblia habla de la fuerza de Dios, habla de los lugares donde estaba la fuerza de Dios. Ahora el asunto es: ¿dónde está la fuerza en nosotros? A Sansón, su fuerza, ¿dónde estaba? En la cabeza, hermanos, sus 7 guedejas de cabello. Entonces ahí es donde uno tiene que entender. Mira, una vez me acuerdo, hermano, que levanté mi mano y hubo una persona que le hacía así, y le hacía así, y me veía así raro y lloraba. Y le digo: yo sé que lo que usted sintió es el poder de Dios. Le digo: es algo que Dios está. Entonces yo dije: Señor, yo sentí cuando el poder pasó por mis brazos, como una corriente eléctrica, pero con fuerza, Señor. Entonces uno se da cuenta dónde está el poder, hermano. El Señor se dio cuenta dónde estaba el poder. ¿Se acuerda? Dijo: ha salido poder de mí. Entonces aquí es el asunto. Cuando uno pierde la fuerza, uno va entendiendo que se va debilitando. ¿Y dónde está el área del poder que Dios nos ha dado? ¿Y por qué se está perdiendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué aptitudes estamos teniendo? ¿Qué comportamiento estamos llevando en la vida, hermanos?
¿Cómo se comporta usted en su trabajo? ¿Cómo se comporta en su casa? ¿Cómo nos comportamos con nuestros vecinos? ¿Cómo nos comportamos con los demás, hermanos? ¿Somos personas orgullosas, soberbias, déspotas? ¿O ya somos hijos de Dios? ¿Ya somos hijos de Dios? Entonces nuestro caminar y nuestro comportamiento va a ser otro. Entonces mire, según la Biblia, en 2 Corintios capítulo 12, versos 7 al 10, el apóstol Pablo expresa cómo es que Dios fue trabajando su vida, porque él estaba recibiendo mucha revelación de Dios, mucho conocimiento de Dios, que otros apóstoles no lo habían recibido. Entonces él dijo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Oiga, hermano, imagínese qué haría usted que de repente usted se empieza a dar aire de grandeza, a echarse aire, hermano. Y viene un demonio y ¡pah! Uy, si este sí me dolió, dice usted. Y usted ya se enoja, ¿no? Señor, 3 veces te he pedido que quites este que me golpea, Señor. 3 veces. Es como decir, hermano, tienes pruebas donde vives, tienes luchas donde vives, tienes pruebas donde trabajas, tienes luchas, tienes amenazas, te están haciendo cosas feas y tú dices: ¿y por qué Dios no me escucha? Si estamos perdiendo el poder, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Que recuperemos el poder, ¿no? Entonces Dios tiene que hacer algo, porque nosotros a veces no entendemos cómo recuperarlo. Entonces el apóstol Pablo, mire lo que dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ay, hermano, nosotros siempre nos queremos sentir como los superhéroes, por eso le gusta a usted ver esas películas de los superhéroes, ¿verdad? Se convirtió en el hombre roca, ¿verdad, hermano? O el hombre de fuego, y cosas así. No, hombre, mire, Dios lo que quiere es que nos convirtamos en gente humilde. ¿En qué quiere Dios que te conviertas? ¿En qué? En gente humilde. El apóstol Pablo eso está diciendo. Ay, hermano, pregunte a mí como pastor. Pastor, ¿es fácil ser pastor? Tremendo, bonito, pero es tremendo, hermano. Hay que tratar con diversas personas y con caracteres diferentes y con gente que hasta lo menosprecia a uno. Y uno dice: lo tengo que amar, Señor. Aunque este sea un orgulloso y me menosprecie, o esta, los tengo que amar. Ayúdame a ser humilde, Señor. Ay, hermano, ¿es fácil ser humilde, hermano? Ser humilde es fuerte situación. Por lo cual, dice, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Y en qué más? En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, ¿qué dice? Ahí está diciendo cómo se recupera el poder, cómo se recupera la fuerza. Cuando ya no somos nosotros. Cuando ya actuamos en nuestra debilidad y decimos: sí, hombre, perdóname, yo soy el que estoy mal. Usted está bien, aunque no esté bien, man. Pero con tal de no pelear, hermano, y con tal de no discutir. Sí, es que usted es un soberbio. Sí, hombre, yo soy todo lo que usted dice, pero llevémonos bien, pues. Vivamos bien. Qué tremendo, hermano. Aquí es ver una perspectiva diferente de la mentalidad que uno tiene en el mundo, hermano. En el mundo, yo no me dejo de nadie, el que me la hace, me la paga. Como dice la ley del talión, dicen algunos cristianos, hermano, ojo por ojo, dice, diente por diente, dice. Hermanos, ¿cómo pues? Mira, ahorita que veníamos, vimos una escena con mi esposa que no fue grata.
mujeres peleándose, bien jóvenes, pero ya son señoras, todas ensangrentadas. Y decimos, qué feo, qué fea situación. ¿Pero por qué pasa eso? Porque hay una fuerza grande en ellos de altanería, de soberbia, donde no, tú dijiste, no, yo dije, no, tú dijiste, no, tú fuiste, tú empezaste, y nadie reconoce sus errores. Nadie reconoce sus faltas. Y si no, pues nos volvemos a dar para ver quién tuvo la culpa. Y hermanos, qué terrible vivir con esa clase de vidas, cuando Cristo dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mire, eso es lo que... Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, mire, si perdieron el poder y la fuerza, Dios nos ha dado la clave de cómo recuperarlo. ¿De qué forma? Dice, siendo humildes, aceptando nuestras debilidades, reconociendo nuestras faltas, sufriendo persecución. Hermano, mire, yo hace unos días vi unas noticias de Chiapas, de un pastor que lo desterraron de Chiapas por ser cristiano. Le quitaron su casa y le quitaron sus tierras que cultivaba café por ser cristiano. ¿Y sabe qué dice el pastor? Ni usted lo oye al pastor y no está nada de enojado, nada de resentido. Yo le pido al gobierno que actúe, que ponga paz en esta tierra. ¿Sabe usted, hermanos, que en Chiapas el pueblo cristiano ha sufrido mucho? Han matado mujeres, las han violado, han matado a sus niños, los han sacado de su tierra, hermano. ¿Y todo por qué, hermano? Mire qué tremendo. ¿Por qué? Por ser hijos de Dios. Entonces usted va a decir, si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. No, hermano, aprendamos a entender que es la única forma como vamos a vivir bien. Si no reconocemos a Cristo en nuestras vidas, nunca vamos a estar bien. Y usted sabe que la violencia nunca engendra paz, siempre engendra más violencia. Mire, el apóstol Pablo, si ustedes han perdido su fuerza por descuidos, porque no aceptan sus errores, porque no corrigen sus faltas, ¿sabe usted que no corregir nuestros pecados también es algo que nos quita el poder? Es algo que nos quita la fuerza. Por eso el apóstol Pablo dice, pues ya que Dios ya me hizo ver que esto me va a devolver el poder, pues con muchas ganas voy a echarle ganas y voy a recuperar lo que he perdido y me voy a gloriar en el Señor. Ahora miren, fíjese que el Señor está haciendo un examen a su iglesia, ¿no? Y ahora la pregunta que nosotros deberíamos de hacernos es, ¿por qué Dios nos examina? Mire cómo dice aquí Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque, ¿qué está diciendo? Porque aunque tienes poca fuerza, no han negado mi nombre. Ahora la pregunta sería, ¿está bien que tiene poca fuerza? Porque dice que no ha negado su nombre. Le pregunto, ¿está bien lo que está diciendo? No, le está marcando lo rojo, se lo puse en rojo. Tienes poca fuerza y no han negado mi nombre. Esto es como decir, con ese poquito de agua te irás a sostener toda la vida. No. Tienes que tener un abastecimiento constante para que hagas cosas mejores. La poca fuerza es demostrando que hay descuido en tu vida espiritual, que te has descuidado. Hermanos, mire, yo le pregunto a usted, ¿usted tiene muchas fuerzas para venir a la iglesia? Usted va a decir, ay, pastor, a duras luchas vengo. Si supiera cuántas luchas tengo para venir. Y si tuviéramos 4 cultos, usted vendría a los 4. Ay, pastor, tal vez a 1. Y con duras penas. Porque tengo mucho trabajo. Porque soy una persona muy ocupada. Porque tengo muchos problemas. Va a decir,
Entonces, ese es el asunto al que nosotros tenemos que ver. Tienes poca fuerza, casi no tienes fuerzas para congregarte. Mire, hay hermanos que usted los ve, no se va a enojar, usted los ve. Si usted los viera venir de donde vienen, si no vienen en carro, vienen así, como que vienen contando los pasos, saber en cuánto tiempo llega hasta acá. Y usted dice, qué tremendo. Y usted los ve que llegan al culto y se ven bien cansados. ¿Por qué, hermano? Y con sueño, hermano. ¿Por qué? Ese es un reflector en nuestra vida. Es una señal de que tenemos poca fuerza para buscar a Dios, poca fuerza para oír su palabra. Hermanos, hay iglesias donde sabe cómo es el mensaje que se da, hermano. Se lee un versículo y 15 minutos del mensaje que le vaya a vivir. Ay, qué bonita iglesia, qué buen predicador. Qué mal predicador, porque no le da a comer a las ovejas. Lo que le interesa es la lana de las ovejas. No le interesa si los está doctrinando, si los está haciendo más fuertes o están más débiles o hasta desnutridos, hermano. ¿Sabe usted que cuando uno no tiene muchas fuerzas, quiere decir que uno está o anémico o desnutrido? ¿Sí o no? Si usted va con el doctor y lo examina, ¿sabe qué? Tiene usted puntos de anemia. ¿Sabe qué? Y le ven los párpados, tiene usted hepatitis. Híjole, ¿sabe qué? Parece que se le quiere dar una, ¿cómo le llaman a eso de la sangre? Hombre, se me va el nombre. Que es una enfermedad en la sangre. Leucemia es la palabra, sí. Usted está a punto de darle leucemia. Tome jugos de zanahoria, de betabel, tome vitaminas, coma buenos caldos de pollo, coma pescado. Ay, hermano, es como que le dijera, hermano, mire, hoy vino usted, le vamos a preparar un buen caldito, hermano. Sabroso, mire, con unos trozotes de carne, muchos chambaretes ahí bien buenos, hermano. Entonces, ya no diga, nos va a dar hambre. Le vamos a preparar una barbacoa, hermano, porque es muy buena, fortalece mucho la barbacoa. Entonces, le vamos a preparar unos filetitos ahí, hermano, de salmón. Ah, si usted, híjole, hoy sí voy a salir, pero más rápido me voy a dormir, va a ser. Entonces, mire, ese es el punto. Tienes pocas fuerzas. Cuando le dice Dios, y no has negado mi nombre, no crea usted que es una alabanza. No lo has negado porque tienes pocas fuerzas todavía. Puedes hablar de que eres hija o hijo de Dios, pero no tienes las fuerzas suficientes para lograr lo que Dios quiere que hagas en su obra. No estás evangelizando a nadie, no le estás hablando de Cristo a nadie, no estás sanando enfermos, no estás echando fuera demonios, no estás resucitando muertos, no estás haciendo muchas cosas. Te vas a decir, qué tremendo. ¿Por qué? Porque tienes pocas fuerzas. Ay, a mí quítenme más privilegios. A mí nada más déjenme con uno. ¿Y cuál te gustaría? Sentarme y comerme una rebanadota de sandía en la hora que está predicando el pastor. No, hermanos, tenemos que abrir nuestro corazón y nuestros ojos y nuestro entendimiento. Decirle, Señor, yo me doy cuenta que estoy perdiendo las fuerzas. Necesito que me renueves y que renueves mis fuerzas para que no diga quítenme, sino deme más. Porque debo servirle a mi Señor mientras Él viene. Debo de hacer su voluntad mientras Él viene. ¿Estamos de acuerdo? No, hombre, como que estuvieran empachados los hermanos. No, hermanos, tenemos de tomar nuevas fuerzas en Dios. Miren, nosotros tenemos trabajo. Yo estoy, Señor, ábrenos más puertas donde llevar tu palabra, Señor. Pero pastor, si ya tenemos. Imagínate que voy a decir, ya no nos des más trabajo, Señor. Nos cansamos mucho, Señor. Muchas veces, hermanos, nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos haciendo nuestra propia voluntad. ¿Y todo por qué? Porque tenemos pocas fuerzas. Dice la Biblia, qué bueno sería que cuando tu Señor venga, te haya haciendo así. Miren, tienes poca fuerza. Isaías 40, versos 30 y 31. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero aquí está diciendo cómo fortalecernos. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas.
levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay pastores que lo que necesitan algunos es un poquito de polvito para hacer así. ¿Sabe usted qué hace mucha gente hoy para trabajar, hermano? No cabe duda que estamos en los tiempos finales. Antes, ¿qué decíamos? Trabajamos duro como animales. ¿Y qué decíamos? Hay que comer bien, hay que dormir las buenas horas y hay que trabajar como debe de ser. No, hoy la mayoría se drogan para poder trabajar. Qué desgracia, ¿verdad, hermano? Vendedores por todos lados para los que trabajan. Qué desgracia, qué tristeza, qué lamentable que la gente no pueda pensar, sí me va a dar fuerzas, pero me va a esclavizar y me va a matar. Miren, hermanos, les confieso algo. Mi corazón se dolió mucho. Un día estos que íbamos entrando por la parte de arriba de la estación, de ver a una mujer joven. Iba con mi esposa y con mi hijo. Yo le digo, parecen zombies. Salió la mujer así, ¿me? Así. Y de así. Y se queda así. Los que estamos ahí en ese rumbo sabemos qué horrible se ve eso. Y yo, qué triste está joven. Me dolió mi corazón, pobrecita. ¿Sabe qué droga es la que hace eso? El famoso fentanilo. Es lo que hace eso con las personas. Les atrofia los músculos, que ya no pueden controlar ni su cuerpo y caminan hasta así, algunos así. Pero de una manera horrible, hermano. Como que no fueran de este planeta. Y uno dice, qué triste lo que está pasando en este mundo ahora. Y que hay gente que se está enriqueciendo con ese negocio. Y que hay padres que no le pueden decir a los hijos, no te quiero ver parado ahí. Te veo ahí, te voy a agarrar de las greñas, de las orejas y te voy a justiciar al llegar a la casa. Ya no hay padres así. Yo veo muchachitos bien jovencitos sentados vendiendo bola de haraganes, disculpen mi expresión, pero me enoja. Bola de haraganes, digo. Tanto trabajo que hay. ¿Por qué quieren ganar dinero fácil? Como que no tuvieran fuerzas para trabajar, ¿verdad, hermano? Miren a qué tiempo hemos llegado. Tiempo donde hay una generación que no le gusta trabajar, que no le gusta ganarse el dinero honradamente. Qué lamentable. Han perdido las fuerzas para hacer lo bueno. Han perdido las fuerzas para trabajar decentemente. Qué lamentable, hermano. Por eso mire cómo los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Qué triste. Fíjese que por eso yo no alimento a esa gente, hermanos, que nada más se quiere exhibir aquí en público y que realmente no se esfuerzan por buscar a Dios. Me incomoda, no puedo alimentar eso en la gente, que sean tan débiles para buscar a Dios y no tengan fuerzas para hacerlo y que nada más quieran hacer un show. La iglesia no es para hacer show, hermano. La iglesia es para que nos esforcemos y demos lo mejor de nosotros para servirle a Dios. Dios se merece todo, hermanos. Dios se merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. ¿Estamos de acuerdo? Sí, hermanos. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Se levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oiga, hermano, qué bonito oír eso, hermano. Que Dios nos da nuevas fuerzas. Fíjese que yo lo he comprobado. Un día le digo a mi esposa, dice, ¿qué pasa el pastor a orar por los hermanos? Y yo bien enfermo, y le digo, ¿por qué hiciste esto? Le digo yo, pero ya te sanó el Señor. Pues, sí, le digo, pero me sentía bien mal, le digo, pero tengo que cumplir con mi trabajo. O sea, ahí es donde llegamos, hermano, que aunque nos sintamos cansados, tenemos que renovar fuerzas. Dice la Biblia que los héroes de la fe sacaron fuerzas de debilidad. Miren, hermanos, taparon bocas de leones. Qué terrible. Apagaron fuegos impetuosos. Hermanos, como iglesia tenemos que cambiar nuestra visión y decirle al Señor, Señor, yo estoy aquí para ser diferente. Yo estoy aquí para cambiar, Señor. Yo
Yo estoy aquí para ser una nueva criatura, como dice tu palabra, Señor. Yo no estoy aquí para ser una persona problemática, Señor. Yo estoy aquí, Señor, porque aquí me pusiste, aquí me vas a bendecir y aquí me vas a usar para la gloria de tu nombre. Amén, hermano. Sí, hombre, así tiene que ser. Mire, déjeme terminar. Segundo de Crónicas 22:9. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y le mataron y le dieron sepultura, porque dijeron: es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. ¿Cómo tenemos que buscar a Dios, hermano? De todo nuestro corazón. Y la casa de Ocosías, dice, y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. ¿Por qué lo mataron? Porque no tenía fuerzas, dice la Biblia, para poder retener el reino que le había dejado su padre. Y fíjese que por amor a Josafat, que había sido un hombre que amaba a Dios, lo sepultaron juntamente con sus padres. Si no, no lo hubieran hecho así. Entonces, miren, hermanos, hay algo que nosotros tenemos que aprender. Muchas cosas las perdemos porque nos falta fuerzas para sostenernos delante de Dios. Nos falta fuerzas para hacer lo bueno. Nos faltan fuerzas para consagrarnos a Dios. Nos faltan fuerzas para ser una iglesia que aprenda a orar todos los días y que siempre esté delante de la presencia de Dios. Nos faltan fuerzas para escudriñar la palabra siempre y estar de pie cuando Dios nos está hablando. Miren, hermano, el Señor nos da promesas en su palabra y Él dice: yo le doy fuerzas, dice el Señor, a aquellos que no tienen ninguna, dice el Señor. Oiga eso, que Dios nos diga eso: no tienes fuerza. Yo sé lo que es estar cansado, yo creo que usted también. Y qué duro es cuando uno está bien cansado. Uno quisiera que le dijeran a uno: mira, ya terminamos, pero te tengo aquí un tecito frío para que te renueves y te sientas con nuevas fuerzas. Y uno dice: qué bonito. Pero Dios, hermano, Dios nos da promesas. Dice: si ya no tienes ninguna fuerza, yo soy el que renuevo tus fuerzas. Hermana, hermano, tal vez estás enfermo, o tal vez te falta comer bien, o tal vez te faltan vitaminas, o tal vez te falta orar, buscar más de Dios para renovar fuerzas. Permítenos orar hoy y decirle al Señor: Señor, renueva las fuerzas de nuestros hermanos, renueva tu iglesia, Señor, que nos renueve Dios, hermano. Mire, yo estoy juntamente con usted, yo también necesito que Dios me renueve. Porque cuando uno tiene un estado de ánimo pronto, uno siempre está contento, ¿verdad? Y cuando uno está muy cansado, hermanos, ve hasta raro. Ve como enojado. Pero no es porque esté enojado, ¿verdad?, sino que su cansancio lo trae así. Mire, póngase de pie. Acérquese a este lugar. Venga aquí al altar.